Capítulo 1. Ana volvía del colegio con Elizabeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no había, la nieve no se había derretido. Los barrenderos la habían apilado en el borde de las aceras y allí había permanecido semanas y semanas en tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora en febrero empezaba a deshacerse y había charcos por todas partes. Ana y Elizabeth calzaban con botas de cordones, se los iban saltando. Las dos niñas llevaban abrigos gruesos y gorros de lana para tener abrigadas las orejas, y Ana llevaba además una bufanda. Ana tenía 9 años, pero era bajita para su edad, y los extremos de la bufanda le colgaban casi hasta las rodillas. La, también le tapaba la boca y la nariz, de modo que lo único que se le veían sus ojos verdes y un mechón de pelo oscuro. Se había apresurado porque quería comprar unos lápices de colores en la papelera y ya era casi la hora de comer, pero iba tan sin aliento que se alegró que Elsbeth se detuviera a mirar un gran cartel rojo. Es, es otro retrato de ese señor, dijo Elsbeth. Mi hermana la pequeña vio una ayer y se creyó que era Charlie Chaplin. Ana contempló la mirada fija y la expresión severa. Luego dijo, no se parece nada a Charlie Chaplin, como no sea en el bigote. Leyendo el nombre que había debajo de la fotografía, Adolf Hitler. Quiere que todo el mundo le vote en las elecciones y entonces les pasará los pies a los judíos, dijo Elizabeth. ¿Tú crees que le pasará los pies a Rachel Lowenstein? A Rachel Lowenstein no la puede parar nadie, respondió Ana. Es capitana de su clase. A lo mejor me para los pies a mí. Yo también soy judía. Tú no, claro que sí. Mi padre nos estuvo hablando de eso la semana pasada. Dijo que éramos judíos y que pasara lo que pasara mi hermana y yo no debíamos olvidarlo nunca. Pero vosotros no vais a una iglesia especial los sábados como Rachel Lowenstein. Eso es porque no somos religiosos, no vamos a ninguna iglesia. Pues a mí me gustaría que mi padre no fuera religioso, dijo Elizabeth. Nosotros tenemos que ir todos los domingos y a mí me dan calambres de estar sentada. Elizabeth miró a Ana con curiosidad. Yo creí que los judíos tenían que tener la nariz ganchuda, pero tú la tienes normal. ¿Tu hermana tiene la nariz ganchuda? No, dijo Ana. La única persona que hay en casa con la nariz ganchuda es Berta, la criada, y se le quedó así porque se le rompió al caerse del tranvía. Elizabeth empezaba a impacientarse. Pues entonces dijo, si por fuera sois como todo el mundo y no vais a una iglesia especial, ¿cómo sabéis que sois judíos? ¿Cómo podéis estar seguros? Hubo una pausa. Supongo, empezó Ana, supongo que será porque mi padre y mi madre lo son. Supongo que sus padres y sus madres también lo serían. A mí nunca se me ha ocurrido pensarlo hasta que papá empezó a hablar de eso la semana pasada. Pues es una tontería, dijo Elizabeth. Todas son tonterías lo de Adolf Hitler. Lo de que la gente sea judía y todo lo demás. Echó a correr y Ana la siguió. No se pararon hasta llegar a la papelería. Allí había alguien hablando con el hombre del mostrador y a Ana se le cayó el alma a los pies cuando vio que era Florence Flaulein Lambeck, que vivía cerca de su casa. Flaulein Lambeck estaba poniendo cara de oveja y diciendo, tiempos terribles. Cada vez que decía tiempos terribles meneaba la campanilla y le bailoteaban los pendientes. El hombre de la papelera dijo, 1931 ya fue malo, 1932 fue peor, pero fíjese en lo que le digo, 1933 será peor que ninguno. Luego vio a Ana y Elizabeth preguntó, ¿en qué puedo servirles, pequeñas? Ana estaba a punto de decirle que quería comprar unos lápices de colores cuando Fraulein Lambeck la descubrió. Sí, es Ana, exclamó Fraulein Lambeck. ¿Cómo estás, Ana? ¿Y cómo está tu papá? Qué hombre tan maravilloso. Yo leo todo lo que escribe, tengo todos sus libros y siempre lo oigo por la radio, pero esta semana no he escrito nada en el periódico. Espero que no sea porque está enfermo, estará dando conferencias por ahí fuera. Ay, nos hace mucha falta en estos tiempos terribles. Ana esperó que Fraulein Lambeck acabase y luego dijo, tiene la gripe. Eso, Ese dio lugar a otro alboroto. Cualquiera habrá pensado que la persona más próxima y querida de Fraulein Lambeck se hallaba en las puertas de la muerte. Fraulein Lambeck sacudió la cabeza hasta que sus pendientes repiquetearon, sugirió remedios, recomendó doctores. No dejó de hablar hasta que Ana le hubo prometido que le transmitiría a su padre sus mejores deseos de pronta curación. Luego ya desde la puerta se volvió y dijo, no le digas que los mejores deseos de Fraulein Lambeck, Ana. Dile que de una admiradora y por fin desapareció. Ana no tardó nada en comprar sus lápices. Luego ella y Elsbeth se quedaron paradas
delante de la papelería en medio del viento frío. Allí era donde normalmente se separaban, pero Elsbeth remoloneó. Hacía mucho tiempo que quería hacerle a Ana una pregunta. Aquel parecía buen momento. Ana, dijo Elsbeth, es bonito tener un padre famoso. Cuando te encuentras a alguien como Fraulein Lambeck, no, repuso Ana, poniendo rumbo a casa distraídamente mientras Elsbeth seguía igual de distraídamente. No, pero aparte de Fraulein Lambeck, yo creo que es muy bonito. Pero otra cosa, pero es muy bonito, entre otras cosas porque papá trabaja en casa, así que le vemos mucho y a veces nos dan entradas gratis para el teatro. Una vez nos entrevistaron para un periódico y nos preguntaron qué libros nos gustaban y mi hermano dijo que Zane Grey y al día siguiente le mandaron una colección entera de regalo. Ojalá mi padre fuera famoso, dijo Elsbeth, pero no creo que llegue a hacerlo nunca porque trabaja en correos y no es el tipo de cosas que le hace a uno famoso. Si tu padre no llega a ser famoso, a lo mejor tú sí. Una de las desventajas de tener un padre famoso es que casi nunca llega a serlo uno mismo. ¿Por qué no? No sé, pero casi nunca se oye de una misma familia donde haya habido dos personas famosas. Eso me pone triste a veces. Y Ana suspiró. Estaba ya junto a la verja pintada de blanco en la casa de Ana. Elsbeth intentaba febrilmente pensar en algo que no, en algo por lo que ella pudiese ser famosa. Cuando Heimpy, que le, que le que las había visto por la ventana, abrió la puerta de entrada. Dios mío, exclamó Elsbeth, hoy llegó tarde a comer y salió corriendo a la calle arriba. Tú y esa Elsbeth, gruñó Heimpy, mientras Ana se metía a casa. Se os va a caer la lengua de tanto moverla. Heimpy se llamaba en realidad Fraulein Hempel y había cuidado de Ana y de su hermano Max desde que nacieron. Ahora que ya eran mayores se ocupaba de las tareas de la casa mientras ellos estaban en el colegio, pero, pero le gustaba pero le gustaba mirarlos cuando volvían. Vamos a quitarte todo eso, dijo desenrollada la bufanda. Pareces un paquete mal atado. Mientras Gimpy le quitaba cosas de encima, Ana oyó que en el cuarto de estar sonaba el piano, de modo que mamá estaba en casa. ¿Seguro que no traes los pies mojados?, preguntó Gimpy. Entonces date prisa y ve a lavarte las manos, ya casi está lista la comida. Ana subió a la escalera alfombrada, entraba el sol por la ventana y afuera y el jardín se veía todavía algunas manchas de nieve. De la cocina subía olor a pollo. Daba gusto volver a casa del colegio. Cuando abrió la puerta del cuarto de baño hubo un revuelo dentro. Ya no se encontró frente a su hermana Max, que bajó su pelo rubio tenía la cara colorada como un tomate y escondía algo detrás de sí. ¿Qué pasa?, preguntó Ana antes de descubrir la presencia de Gunther, el amigo de Mats que parecía igualmente azarado. Ah, sí eres tú, dijo Mats, y Gunther dijo riendo. Creímos que era una persona mayor. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Ana. Es una insignia. Hoy hemos tenido una pelea fenomenal en el colegio, los nazis contra los socis. ¿Y quiénes son los nazis y quiénes los socis? A tu edad ya deberías saberlo, dijo Mats, que acababa de cumplir los 12 años. Los nazis son los que van a votar a Hitler en las elecciones. Los socis somos los que vamos a votar en contra. Pero si ustedes no los dejan votar, dijo Ana, son demasiados pequeños. Pues nuestros padres, dijo Mats enfadado, es lo mismo. De todos modos, les hemos ganado, dijo Gunther. Si hubieras visto cómo corrían. Entre Mats y yo agarramos a uno y le quitamos la insignia. Pero no sé qué va a decir mi madre cuando vean los pantalones. Y al decirlo bajó la vista, compungido hacia un gran hoyo de tela gastada. El padre de Gunther estaba sin trabajo y en su casa no tenían dinero para comprar ropa nueva. No te preocupes, Henry te la arregla, dijo Ana. ¿Me dejas ver la insignia? Era una chapa pequeña de esmalte rojo con una cruz negra con los brazos doblados. Se llama un, se llama, se llama una esvástica, dijo Gunther. Todos los nazis la tienen. ¿Qué vas a hacer con ella? Mats y Gunther se miraron. ¿Tú la quieres?, preguntó Mats. Gunther negó la cabeza. Se supone que debo traerme para... no debo tratarme para nada con los nazis. Mi madre tiene miedo de que me partan la cabeza. No pelean limpio, sintió Max. Usan palos, piedras y de todo. Dio la vuelta y la insignia con repugnancia creciente. Pues yo desde luego no la quiero. Tírala por el baño, dijo Gunther. Y así lo hicieron. La primera vez que tiraron de la cadena no se fue para abajo, pero la segunda, justo en el momento que sonaba el timbre para ir a comer, desapareció muy satisfactoriamente. Aún se oía el piano cuando bajaron, pero dejó de sonar mientras Gimpy les llenaba los platos y al momento siguiente se abría la puerta y entró mamá. Hola niños, hola Gunther, exclamó. ¿Qué tal el colegio? Todos empezaron a contarle cosas inmediatamente y la habitación se llenó de pronto de barullo y risas. La madre de Ana se sabía los nombres de todos los profesores.
y siempre se acordaba de lo que los niños le habían dicho. Por eso cuando Max y Gunther le contaron cómo el profesor de geografía se había puesto hecho una furia, dijo, no me extraño, después de cómo le tratéis la semana pasada. Y cuando Anna le contó que se había leído en clase su redacción, comentó, esto es maravilloso, ¿por qué Fraulein Schmidt casi nunca lee nada en voz alta, ¿no es cierto? Cuando escuchaba, miraba quien estuviese hablando con absoluta atención. Cuando hablaba ponía en ello toda su energía, toda pa- todo parecía hacerle el doble de bien que los demás, hasta sus ojos eran los más azules que Ana había visto. Estaba empezando el postre, que era pastel de manzana, cuando entró Berta, la muchacha para decirle a mamá que llamaban por teléfono y que si debía molestar a papá. Vaya unas horas de llamar, exclamó mamá y corrió la silla para atrás con tanta fuerza que Himpy tuvo que echarle mano para que no se volcara, que ninguno se atreva a comerse mi parte, y salió a toda prisa. Todo parecía quedar muy silencioso después que salió mamá, aunque Ana oyó sus pasos apresurados hacia el teléfono y un poco después más apresurados escaleras arriba hacia el cuarto de papá. Ana rompió en silencio para preguntar ¿cómo está papá? Mejor contestó Hippie. Le he bajado un poco la temperatura. Ana se comió su postre tranquilamente. Max y Gunther repitieron dos veces y mamá seguía sin volver. Era extraño porque el pastel de manzana le gustaba especialmente. Berta entró a quitar la mesa y Himpy se llevó a los chicos para ver lo de los pantalones de Gunther. Esto no tiene arreglo, dijo. Si te los coso se te volverán a abrir en cuanto respires, pero tengo unos de Max que le quedaron pequeños y que te van a venir que ni pintados. Ana se quedó en el comedor sin saber qué hacer. Durante un rato estuvo ayudando a Berta a retirar los platos sucios, metiéndolos en la antecocina con el ventanillo que daba al comedor. Luego quitaron las migas de la mesa con un cepillo y un recogedor. Después, mientras doblaban el mantel, se acordó de Fraulein Lambeck y su recado. Espero que Berta tuviese bien cogido el mantel y subió corriendo a la habitación de papá. Dentro se le oía hablar con mamá. Papá, dijo Ana abriendo la puerta, me encontré con Fraulein Lambeck. Ahora no, luego, exclamó mamá, estamos hablando. Estaba sentada en el borde de la cama de papá. Papá estaba recostado sobre las almohadas y un poco pálido. Los dos tenían el gesto preocupado. Pero papá, es que me dijo que te dijera, mamá se enfadó mucho. Por lo que más quieras, Ana gritó. No nos interesa oírlo ahora. Márchate. Vuelve dentro de un rato, dijo papá con más suavidad. Ana cerró la puerta, pues vaya, no es que en ningún momento hubiese tenido muchas ganas de dar el absurdo recado de Fraulein Lambeck, pero se sintió maltratada. No había nadie en el cuarto de jugar. Afuera se oían voces. Probablemente Max y Gunther estarían jugando en el jardín, pero a Ana no le apetecía ir con ellos. Su mochila colgaba de la silla, desempaquetó sus lápices nuevos y los sacó todos de la caja. Había un rosa bonito y un naranja que estaba bastante bien, pero los azules eran los mejores. Había tres tonos diferentes de azul, todos muy luminosos y un malva. De repente a Ana se le ocurrió una idea. Últimamente había estado haciendo una serie de poemas ilustrados que, que habían sido muy admirados, lo mismo en casa que en el colegio. Uno de ellos había sido sobre un incendio, otro sobre un terremoto y otro sobre un hombre que se moría en medio de horribles sufrimientos tras ser maldecido por un vagabundo. ¿Por qué no intentar ahora un naufragio? Había toda clase de palabras que me rimaban con mar para y para la ilustración podía usar los tres lápices azules nuevos. Cogió papel y empezó. Pronto estuvo tan enfrascada en lo que estaba haciendo que no notó cómo el temprano anochecer del invierno se iba colocando en la habitación y se sobresaltó cuando Hempy entró y encendió la luz. He hecho pasteles, dijo Hempy. ¿Me quieres ayudar a ponerles la cobertura? ¿Puedo ir antes de enseñarle esto a papá? Preguntó Ana, rellenando el último trocito de mar azul. Hempy asintió. Esta vez Ana llamó a la puerta y esperó que hasta que papá dijo adelante. Su cuarto tenía un aspecto extraño porque solo estaba encendida la lámpara de la mesilla y papá su cama formaba una isla de luz entre las sombras. Apenas se veía el escritorio con la máquina de escribir y la montaña de papeles que, como siempre, había desbordado la mesa hasta caer el suelo. Como papá escribía a menudo hasta muy tarde y no quería molestar a mamá, tenía su cama en su cuarto de trabajo. Papá no tenía aspecto de estar mejor. Estaba sentado en la cama sin hacer nada, mirando fijamente al techo, al frente y con una especie de rigidez en su rostro delgado. Pero al ver a Ana sonrió. Ella le enseñó el poema.
Él lo leyó 2 veces a cabo rabo y dijo que era muy bonito. Elogió también la ilustración. Luego Ana le contó de Franklin Lambeck y los dos se rieron. Viéndole ya con un aspecto más normal, Ana le preguntó: «Papá, ¿de verdad te gusta el poema?». Papá dijo que sí. «¿No te parece que debería ser más alegre?». «Bueno», contestó papá, «un náufrago no puede ser demasiado alegre. Mi profesora Fraulein Schmidt dice que él debería escribir sobre temas más alegres, sobre la primavera o las flores, por ejemplo. ¿Y tú quieres escribir sobre la primavera y las flores?». «No», dijo Ana tristemente. Ahora mismo parece como si no me salieran más que desastres». Papá esbozó una pequeña sonrisa y dijo que quizás fuese porque estaba a tono con los tiempos. Entonces preguntó Ana con emoción: «¿Tú crees que está bien escribir sobre desastres?». Papá se puso serio inmediatamente. «Claro que sí», respondió. «Si tú quieres escribir sobre desastres, eso es lo que tienes que hacer. Lo que no se puede hacer es pretender escribir sobre lo que quieren los demás. La única manera de escribir algo bueno es intentar que le guste a uno mismo». A Ana le animó tanto oír eso que ya iba a preguntarle a su papá si él creía que ella podría ser famosa algún día, pero en aquel momento sonó el teléfono que había junto a la cama, sorprendiéndolos a los dos. La expresión tensa volvió al rostro de papá mientras levantaba el auricular, y era extraño, pensó Ana, que hasta su voz sonaba distinta. Le oyó decir sí, sí, y algo acerca de Praga, y luego se cansó de escuchar, pero la conversación acabó enseguida. «Ale, vete corriendo», dijo papá. Alzó los brazos como para dar un abrazo y luego los dejó caer otra vez diciendo: «Será mejor que no te pegue la gripe». Ana ayudó a Hempy a recibir los pasteles y luego se los comieron entre Mats, Gunther y ella, todos menos tres que Hempy metió en una bolsa de papel para que Gunther se la llevara a su madre. Además había encontrado más ropa vieja de Mats que le valía, de modo que Gunther se fue a su casa cargando con un buen paquete. El resto de la tarde lo pasaron jugando. Mats y Ana habían recibido en Navidad una caja de juegos y todavía no se les había pasado el entusiasmo por ellos. Había juegos de damas, ajedrez, parchís, oca, dominó y 6 juegos de cartas diferentes, todos metidos en un solo estuche muy bonito. Si se cansaban uno de un juego, se podía jugar a otro. Hempy fue a sentarse con ellos en el cuarto de jugar mientras rem- rem- remendaba calcetines y hasta jugó con ellos el parchís. Pareció que había llegado muy pronto a la hora de acostarse. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Ana entró corriendo en el cuarto de papá para verle. El escritorio estaba ordenado, la cama estaba hecha, papá no estaba. Capítulo 2. Lo primero que se le ocurrió a Ana era tan espantoso que le cortó la respiración. Papá se había puesto peor por la noche, se lo había llevado al hospital. Tal vez Ana salió corriendo a ciegas de la habitación y de repente sujetó, alguien la sujetó. Era Hempy. «No pasa nada», dijo Hempy, «no pasa nada. Tu padre ha salido de viaje». ¿De viaje? Ana no lo podía creer. «Pero si estaba enfermo, si tiene fiebre». «Sí, pero ha decidido marcharse de todos modos», dijo Hempy con firmeza. «Tu madre se los iba a explicar todo cuando volviera del colegio. Ahora supongo que habrá que decírselos ya. Fraulein Smith te puede, te puede esperar sentada». «¿Qué pasa? ¿No vamos al colegio?». Max apareció en el descanso muy esperanzado. Entonces mamá salió de su habitación. Estaba todavía en bata y parecía cansada. «No hay necesidad de armar un alboroto», dijo. «Es que les tengo que decir un par de cosas. Hempy nos trae un poco de café y los niños supongo que no se negarán a tomar algo más de desayuno». Una vez instalados todos en la antecocina de Hempy, con café y bollos delante, Ana se sintió mucho mejor, incluso capaz de calcular que no llegaría a la clase de geografía que le resultaba particularmente antipática. «Es muy sencillo», dijo mamá. «Papá piensa que Hitler y los nazis podrían ganar las elecciones. Si eso ocurriera, a él no le gustaría vivir en Alemania mientras estuviera en el poder, y a ninguno de nosotros tampoco». «¿Por qué somos judíos?», preguntó Ana. «No solo porque seamos judíos. Papá piensa que en ese caso ya no se le permitirá a nadie decir lo que pensará, y él no podrá escribir. A los nazis no les gusta que se les lleve la contraria». Mamá bebió un poco de café y se le animó más la cara. «Por supuesto, puede ser que no suceda nada de eso, y si sucediera, probablemente no duraría mucho tiempo, quizás unos 6 meses más o menos, pero de momento no lo sabemos». «¿Pero por qué se ha ido papá tan de repente?», preguntó Max. «Porque ayer le llamaron por teléfono y le avisaron que tal vez le quiten el pasaporte, así que yo le hice una maleta y tomó el tren nocturno a Praga, que es la manera más rápida de salir de Alemania». «¿Quién podría quitarle el pasaporte?». «La policía. Hay bastantes nazis en la policía». «¿Y quién le llamó para avisarle?». Mamá sonrió por primera vez. «Otro policía, uno al que papá no había visto nunca, pero que había leído sus libros y le había gustado». Annie y Max tardaron cierto tiempo en digerir todo aquello. Luego Max preguntó:
Pero ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, dijo mamá, solo faltan unos 10 días para las elecciones. O bien los nazis las pierden, o en cuyo caso papá volverá. O bien las ganan, en cuyo caso iremos nosotros a reunirnos con él. ¿En Praga? Preguntó Max. No, probablemente en Suiza. Allí hablan alemán. Papá podrá escribir. Lo más probable es que alquilemos una casa pequeña y nos quedemos allí hasta que todo se despeje. Hempi también, preguntó Ana. Hempi también. Aquello sonaba muy emocionante. Ana estaba empezando a imaginárselo, una casa en las montañas, cabras, o eran vacas, cuando mamá dijo, hay una cosa más. Claro, dijo Ana, yo creo que será muy divertido. Casi le daba vergüenza confesarlo, pero cuanto más pensaba en ello, más le apetecía ir. Estar en un país extraño donde todo sería diferente, vivir en una casa diferente, ir a un colegio diferente, con niñas diferentes. Sentía ganas enormes de experimentar todo aquello y aunque sabía que no estaba bien, no podía evitar una sonrisa. Solo sería por 6 meses, dijo, como excusándose, y estaríamos todos juntos. Los días siguientes transcurrieron con bastante normalidad. Mamá recibió carta de papá, estaba cómodamente instalada en un hotel de Praga y se encontraba mucho mejor. Estas noticias nos alegraron a todos. Varias personas preguntaron por él, pero se dieron por satisfechas cuando los niños dijeron que tenía gripe. Había tanta que no era sorprendente. El tiempo seguía siendo muy frío y todos los charcos que se habían formado en el deshielo se volvieron a helar, pero no nevaba más. Al fin, por la tarde del domingo anterior a las elecciones, el cielo se puso muy oscuro y se abrió de repente para dar paso a una masa de blanco florante en ráfagas y remolinos. Anna y Max estaban jugando con los niños. Kentner, que vivían en la cerca de enfrente, se pararon a mirar cómo caía la nieve. Si hubiera empezado un poco antes, dijo Max, para cuando esté lo bastante alta para ir en trineo ya habrá anochecido. A las 5 cuando Anna y Max se iban a casa había acabado de nevar. Peter y Marianne Kentner los acompañan a la puerta. Por toda la calle se extendía la nieve espesa, seca y crujiente y la luna brillaba sobre ella. ¿Por qué no vamos con los trineos a deslizarnos a la luz de la luna? Dijo Peter. ¿Tú crees que nos dejarían? Nosotros ya lo hemos hecho antes, dijo Peter, que tenía 14 años. Ve a preguntarle a tu madre. Mamá dijo que podían ir a condición de que no se separaran y estuvieran de regreso a las 7. Se pusieron la ropa de más abrigo y emprendieron la marcha. Solo había un paseo de un cuarto de hora hasta el Grunewald, donde una ladera con árboles formaba una pista ideal para hasta un lago helado. Muchas otras veces se habían deslizado por allí en trineo, pero siempre de día, con el aire lleno de gritos de otros niños. Ahora solo se oyó el gemido del viento en los árboles, el crujido de la nieve fresca bajo sus pies y el suave roce de los trineos detrás de ellos. Arriba el cielo estaba oscuro, pero el suelo, a la luz de la luna, tenía un brillo azul y las sombras de los árboles los surcaban como franjas negras. En lo alto de la cuesta se detuvieron y miraron hacia abajo. No habían estado nadie antes que ellos. El sendero de nieve relucía se extendía perfecto y sin huellas hasta la orilla misma del lago. ¿Quién baja primero?, preguntó Max. Fue sin querer, pero de pronto Ana se encontraba dando saltitos diciendo, oh, por favor, Peter dijo, bueno, el más pequeño primero. Eso se refería a ella, porque Marianne tenía 10 años. Ana se sentó en el trineo, se agarró de la cuerda del timón, respiró hondo y arrancó. El trineo empezó a moverse bastante despacio por la ladera abajo. Vamos, gritando a los chicos detrás de ella. Dale otro empujón, pero ella no se lo dio. Sin quitar los pies de los patines dejó que el trineo tomara velocidad. Poco a poco, en torno a él se alzaba la nieve pulverizada, los árboles los pasaban a los lados, despacio despacio al principio, luego cada vez más deprisa. La luz de la luna brincaba alrededor hasta que a Ana le pareció ir volando a través de una masa de plata. Luego el trineo tropezó en el escalón que había al final de la cuesta, pasó como una exhalación por encima de él y aterrizó en una mancha de luna sobre el lago helado, que fue precioso. Los demás bajaron detrás de ella, dando voces y gritos. Bajaron la cuesta de cabeza y boca abajo, dándoles la nieve directamente en la cara. Bajaron con los pies delante y boca arriba, con las copas negras de los abetos precipitándose sobre ellos. Se piñaron todos juntos en un solo trineo y bajaron tan deprisa que casi acababan en mitad del lago. Después de cada descenso volvían a subir a la cuesta, jadeando, arrastrando los trineos tras ellos. A pesar del frío, se cosían dentro de sus abrigos. Entonces empezó a nevar otra vez. Al principio casi no se dieron cuenta, pero después se levantó el viento y le sopló nieve en la cara. De pronto Matt se detuvo cuando ya había arrastrado su trineo hasta la mitad de la cuesta y dijo, ¿qué hora es? ¿No deberíamos volver ya? Nadie tenía reloj y de repente creyeron en la cuenta de que no tenían idea de cuánto tiempo llevaban ahí.
Tal vez fuera ya muy tarde y sus padres los estuvieron esperando en casa. Andando, dijo Peter, será mejor que nos demos prisa. Se quitaron los guantes y los sacudió uno contra otro para hacer caer grumos de nieve. Tenía las manos rojas de frío, también Ana las tenía así, y por primera vez se fijó en que tenía los pies congelados. A la vuelta hacía un frío terrible, se les colgaba el viento a través de la ropa húmeda, y con la luna oculta detrás de las nubes el camino parecía oscuro delante de ellos. Ana se alegró cuando salieron de los árboles y tomaron la carretera. Enseguida hubo faroles, casas con las ventanas iluminadas, tiendas ya casi estaban en casa. Un reloj que vieron iluminado les indicó la hora. Después de todo, no era aún las 7. Suspiraron aliviados y frenaron el paso. Max y Peter empezaron a hablar de fútbol. Marian ató juntos dos trineos y se adelantaron a la carrera por la calle vacía, dejando sobre la nieve una red de huellas entrecruzadas. Ana se quedó rezagada porque le dolían sus pies fríos. Vio a los chicos pararse delante de su casa, charlando todavía y esperándola, y ya iba a alcanzarlos cuando oyó rechinar una reja. Algo se movió a su lado y de repente una figura informe se perfiló cerca de ella. Por un instante Ana se asustó mucho, pero luego vio que no era más que Fraulein Lambeck, enfundada en una especie de capa peluda y con una carta en la mano. Ana, exclamó Fraulein Lambeck, mira que encontré en la oscuridad de la noche. Iba al buzón, pero no esperaba encontrarte con nadie. ¿Y cómo está tu papá? Está con gripe, contestó Ana automáticamente. Fraulein Lambeck se paró en seco. ¿Todavía tiene gripe, Ana? Hace ya una semana y que me dijiste que estaba con gripe. Sí, dijo Ana. ¿Y sigue en la cama? ¿Todavía tiene fiebre? Sí, dijo Ana. Ay, pobre. Y Fraulein Lambeck puso una mano sobre el hombro de Ana. Le están haciendo de todo. Viene el médico a verlo. Sí, dijo Ana. ¿Y qué dice el médico? Dice, no sé, contestó Ana. Fraulein Lambeck se reclinó con gesto confidencial y le miró la cara. Dime, Ana, dijo, ¿cuánta fiebre tiene tu papá? No lo sé, gritó Ana. Y la voz no le salió como había querido, sino como una especie de gritito. Lo siento, pero me tengo que ir a casa. Y echó a correr todo lo deprisa que pudo hacia Mats y la puerta abierta. ¿Qué te pasa? Le dijo Hempin en el vestíbulo. ¿Te han disparado por un cañón? Ana vio a mamá por la puerta entreabierta del salón. Mamá gritó, no me gusta tener que mentir a todo el mundo sobre papá, es horrible. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No quiero. Entonces vio que mamá no estaba sola. Al otro extremo de la habitación estaba el tío Julius, que en realidad no era tío, sino un viejo amigo de papá, sentado en un sillón. Cálmate, dijo mamá muy secamente. A ninguno nos gusta mentir sobre papá, pero ahora mismo es necesario. No les pediría que lo hicieran si no lo fuera. La pilló Fraulein Lambeck, dijo Mats, que había entrado detrás de Ana. ¿Conocéis a Fraulein Lambeck? Es temible. No hay manera de contestar a sus preguntas, ni siquiera diciendo la verdad. Pobre Ana, dijo el tío Julius con su vocecilla aguda. Era un hombre delgado y de modales suaves, y todos le tenían mucho cariño. Su padre se me encargó que les dijera que los echa mucho de menos a los dos y les envió muchos abrazos. ¿Es que lo has visto? Preguntó Ana. El tío Julius acaba de volver de Praga, dijo mamá. Papá está muy bien y quiere que nos reunamos con él en Zurich, en Suiza, el domingo. El domingo, dijo Max, pero entonces faltan solo una semana. Ese es el día de las elecciones. Yo creí que íbamos a esperar a ver quién las ganaba. Tu padre ha decidido que es mejor no esperar. El tío Julius sonrió a mamá. De veras creo que se está tomando todo esto demasiado en serio. ¿Por qué? Preguntó Max. ¿Qué es lo que le preocupa? Mamá suspiró. Desde que papá se enteró de que pensaba quitar el pasaporte, le preocupa que intenten quitarnos los nuestros. Entonces no podríamos salir de Alemania. ¿Pero por qué iban a hacerlo? Preguntó Max. Si los nazis no tienen simpatía, lo lógico es que se alegren de perdernos de vista. Exactamente, dijo el tío Julius y volvió a sonreír a mamá. Tu marido es un hombre maravilloso, dotado de una imaginación maravillosa, pero en este asunto, francamente, creo que ha perdido la cabeza. En fin, pasarán unas vacaciones estupendas en Suiza y cuando dentro de semanas vuelvan a Berlín, nos iremos todos juntos al zoológico. El tío Julius era naturalista y se pasaba la vida yendo al zoológico. Avísenme si puedo echar una mano en los preparativos. Volveré a verlos, por supuesto. Besó la mano de mamá y se marchó. ¿De veras nos vamos el domingo? Preguntó Ana. El sábado, dijo mamá, hay mucho de camino de aquí a Suiza. Tendremos que parar en Stuttgart para pasar la noche. Entonces esta es nuestra última semana de colegio, dijo Mats. Parecía increíble.